Hola a todos y todas los que estén viendo este video. Aquí les voy a explicar cómo hacer, bueno, un programa en Java que esté conectado a una base de datos de tipo MySQL. Ya, para este ejemplo vamos a usar el programa Champ para montar una base de datos local de MySQL en nuestro computador. Y posteriormente vamos a crear un proyecto en NetBeans donde usemos unos datos de ejemplo que tengo preparado para mostrar la conexión a la base de datos y cómo se efectúan distintas solicitudes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir Champ. En el video anterior que grabé, le mostré las instalaciones básicas de los programas básicos que se van a usar en el curso. Entre ellos estaba Champ. Entonces, suponiendo que ya está instalado Champ, lo vamos a ejecutar. Entonces, ejecutamos Champ, el control panel, y se abre esta ventana. Nosotros los dos servicios que vamos a estar utilizando para el ejemplo va a ser Apache y MySQL. ¿Ya? Bueno, como es primera vez que corro el programa, me pide autorización para el firewall, le doy autorización para que lo permita conexiones a todos, redes privadas y públicas. Y con esto ya tenemos corriendo MySQL por debajo. Entonces hay que entender dos conceptos cuando trabajemos con base de datos y trabajemos con el programa en sí. Una cosa es el software que estamos desarrollando, utilizando principalmente la herramienta NetBeans. Estamos desarrollando un proyecto que está en lenguaje Java y orientado a objetos. Eso es por una parte el proyecto y por otra parte están los datos o la base de datos con la que va a trabajar el proyecto. Y nosotros por conveniencia elegimos MySQL, que guarda los datos en forma de tablas, y estas tablas también tienen ciertas particularidades. Probablemente lo estén viendo si es que están en la asignatura de base de datos, si no la van a ver ahí, porque ahí se ve un poco más MySQL al final del curso. Pero una cosa es la base de datos, que la tenemos montada en este caso a través de Champ a nuestra servidor local, digamos en nuestro computador de forma local tenemos instalada la base de datos. Y por otra parte está el código de programación que hay detrás para conectarnos a esa base de datos y poder interactuar con estos datos a través del lenguaje de programación. Con esto, con Champ, nosotros lo que estamos haciendo es armar la base de datos. Y una herramienta que nos sirve, que nos facilita el trabajo a la hora de armar la base de datos es una herramienta que se llama PHP Esta herramienta le incluye Champ. Si nosotros apretamos aquí en el botón Admin, que está a la altura de MySQL, en nuestro navegador se va a abrir este programa, PHP que nos permite visualizar la base de datos. Podemos hacer una copia de seguridad de la base de datos, podemos importar otras bases de datos, etcétera. Entonces, lo que nos conviene, aquí yo tengo un archivo que también lo voy a dejar disponible en la descripción del video, eh, donde yo ya tengo una base de datos más o menos armada. La verdad es que una base de datos bastante chica, tiene 5 datos, datos de personas, datos genéricos. De hecho, están creados con un programa, así que no tienen ni siquiera como, son medios gringos. Entonces vamos a elegir aquí la carpeta donde tengo guardado este archivo, que es de .sql. Y lo vamos a importar. Bueno, claro, el problema es que nos está pidiendo una base de datos que se llama testDB, que no existe, entonces la vamos a crear primero. Y una vez creada esta base de datos, podemos importar los datos, si no me equivoco. Claro, efectivamente aquí ya hizo todas las instrucciones necesarias, por lo tanto ya tengo la tabla persona, perdón, tan singular. Y esa tabla persona a su vez tiene los 5 datos iniciales, que como les digo son datos generados por software, pero que nos permiten trabajar con ellos para tenerlos como ejemplo en nuestro programa. Esto es una base de datos, como les digo, básica, está enfocada en este ejemplo. Yo les voy a adjuntar el archivo .sql que incluye esta base de datos. Pero si ustedes quieren utilizar base de datos en su proyecto, tienen que modelar en la base de datos, tener los datos tal cual como los tienen modelados con las clases en el proyecto de Java.
Es decir, si tenemos una clase persona, por ejemplo, en este caso, que tenga los atributos root, nombres, apellido paterno, materno, teléfono e email, nosotros podemos estructurarlo de la misma forma en la base de datos. Y eso va a depender del problema que estén resolviendo, obviamente, de la abstracción de la realidad con la que hicieron el tema de los objetos. ¿Qué objetos, qué tipo de objetos y qué clases vamos a utilizar en nuestro proyecto? Y en base a eso pueden armar una base de datos básica con datos inventados. Da lo mismo en realidad. Lo importante es que se muestre el funcionamiento más que otra cosa. Entonces sigamos. Ya tenemos la base de datos lista. Esto lo podemos cerrar porque queda aquí en la bandeja. Y podemos abrir el NetBeans que nos va a permitir crear un proyecto. Vamos a crear un proyecto y este proyecto lo vamos a conectar con una base de datos MySQL. Esperamos que abra el programa. Y una vez abierto el programa, nosotros podemos crear un nuevo proyecto. Vamos a usar Java con Maven, Java Application, es lo que está por defecto. Como es primera vez que abrimos NetBeans, se van a descargar ciertas características, va a demorar un poco en cargar algunas cosas, pero si es que nosotros ya lo abrimos antes no habría problema. Una vez cargado esto, nosotros podemos darle un nombre al proyecto. En este caso le voy a poner ejemplo DB, de database, o BD mejor, base de datos. Ejemplo base de datos, y en el package le voy a poner ejemplo. Entonces me va a crear un proyecto, me va a generar los archivos necesarios y vamos a tener nuestro nuevo proyecto de Java. Ahora, Java por defecto no incluye la librería necesaria para hacer la conexión con la base de datos de MySQL. Sí incluye algunas utilidades que nos van a permitir la conexión, pero no incluye el controlador, no incluye las formas, los métodos para poder conectarnos a la base de datos. Es una librería externa. MySQL tiene una librería externa escrita por ellos que nos permite la conexión con ese tipo de base de datos, pero nosotros tenemos que importar esa librería externa. Entonces, si ustedes buscan algún tutorial en Google, probablemente les va a aparecer descargar la librería externa que requerimos, dejarla en alguna carpeta dentro del proyecto y ahí podríamos importarla. Pero la ventaja de trabajar con NetBeans y trabajar con proyectos de Maven es que nosotros podemos usar Maven para gestionar las librerías externas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. NetBeans, cuando nosotros cargamos el proyecto por defecto, nos van a aparecer estas pestañas. Una se llama proyectos y aquí dice dependencias. Probablemente esté vacío porque no hemos importado ninguna dependencia externa, pero en este caso lo vamos a hacer con clic derecho en dependencias. Ponemos add dependency para agregar una nueva dependencia. Y si se fijan aquí abajo, Maven está tratando de descargar el índice de todas las librerías externas que tiene disponibles. Entonces, este es un trabajo que se va a demorar. Se demora harto tanto descargando la información porque es mucha información, son muchas librerías las que están disponibles y también instalándolas, también desempaquetando estas librerías y dejándolas en el programa para después poder buscarlas de forma más rápida. Esto se demora una sola vez, el programa lo carga como para el programa, no solo para el proyecto. Entonces, si nosotros incorporamos un nuevo proyecto, esto no lo va a hacer de nuevo, solo lo hace una vez, la primera vez que requerimos los repositorios de Maven. Y una vez que esté listo, ya podríamos incorporar la librería externa. Así que voy a pausar la grabación por unos minutos hasta que ese proceso termine y ahí agregamos la librería para conectar a la base de datos. Y vemos que ya va terminando la descarga, al menos. Y después, ahora ya terminó la descarga, ahora va a empezar la instalación. Va a empezar a desempaquetar los índices y los va a poner en el programa. Este proceso incluso puede demorar más que la misma descarga. Así que vamos a pausar de nuevo la grabación y vamos a seguir una vez que termine. Ya, entonces finalmente terminó el proceso de indexación de los repositorios de Maven, por lo tanto ya podemos importar librerías externas. Y aquí en Query pongo simplemente MySQL, me va a aparecer
hartos resultados, pero a mí me interesa el que aparece con el nombre MySQL-Connector-Java. Vamos a instalar la versión más actual, le pongo Add y aquí el NetBeans por detrás va a descargar todo lo necesario, va a descargar la librería y la va a dejar disponible para que nosotros podamos utilizarla. Entonces finalmente ya tenemos la conexión perdón, la librería que nos permite la conexión a la base de datos importada. Ahora, lo que queda por hacer es programar efectivamente la conexión a la base de datos. Entonces, para eso, como estamos trabajando con personas, vamos a hacer un programa en base a eso, digamos, ¿ya? Vamos a permitir la lectura, la escritura, la modificación y la eliminación de datos en la base de datos a través de este programa que va a manejar datos de tipo persona. Entonces, lo más importante es crear una nueva clase, New Java Class, le vamos a poner de nombre persona, y esta clase va a contener los atributos de la clase persona. Ahora, este es nuestro método main. Esto lo generó automáticamente NetBeans, pero yo hice un par de modificaciones. Le estoy poniendo comentarios, ¿ya? Estos comentarios también les va a servir para generar los Java Docs. En este mismo video, al final de todo, voy a dejar como opcional una parte en donde voy a generar los Java Docs del proyecto en sí, que es un mini proyecto en realidad, es súper chico, pero les voy a enseñar cómo hacer los comentarios de tal forma de que nos facilita todo el proceso y simplemente se generan automáticamente. Entonces voy a borrar estos comentarios que vienen por defecto, esto lo vamos a cambiar, pero tenemos la clase persona que vamos a llenar con los respectivos atributos, constructores y métodos necesarios. Pero ya que tenemos persona, necesitamos también una clase que vamos a agregar que nos gestione la conexión misma a la base de datos. Esta clase yo la voy a nombrar como conexión, ¿ya? Y esta clase simplemente me va a hacer toda la gestión de conexión a la base de datos. Finalmente voy a crear una clase intermedia que va a generar la colección de datos de personas. Es decir, se va a conectar a la base de datos, va a hacer las solicitudes respectivas y va a generar una colección de datos de tipo persona, que es la clase que tenemos aquí. Y a esta clase le voy a poner el nombre persona DB o BD, perdón, de base de datos. Y lo mismo. Vamos a borrar estos comentarios y esto lo vamos a modificar en el futuro. Entonces con estas clases nosotros ya tendríamos listo más o menos la estructura de lo que va a ser el programa, lo que va a ser la conexión a la base de datos y lo que va a ser el manejo de la colección de tipos de datos que contiene la misma base de datos. En este caso nos conviene, y en mi caso me resulta más cómodo, tener abierto el phpMyAdmin, que no sé por qué no carga el champ. Parece que se cerró. Lo vamos a abrir de nuevo. Para ver cómo se gestionan los datos y bueno, para tener como más a la mano eso, para ver la estructura y para ver los datos que están en la base de datos y que efectivamente se condiga con lo que aparezca en el programa. En ejemplo BD, perdón, vamos a tener el main, por lo tanto es lo último que vamos a programar. Vamos a guardar todo. Persona va a ser la primera clase que vamos a armar y persona va a ser básicamente la estructura de nuestra clase. Vamos a tener atributos privados que van a corresponder al root, nombres, apellido paterno, apellido materno, email. Y vamos a tener
un atributo privado de tipo int que va a tener el teléfono. Estos son los atributos básicos de una persona. Vamos a crear su constructor. Y que nos sale más simple hacer clic derecho, insert code, y ponemos que queremos el constructor con todos los atributos y ya tenemos el constructor generado. Ahora nos faltaría generar, que también dentro de ese mismo menú nos permite generar los getter y setter, también de todos los atributos. Y yo finalmente voy a hacer un código, un método público que nos va a devolver un string y le voy a poner toPrint. Y simplemente lo voy a poner para imprimir el dato de tipo persona con un formato en específico. Ahora, ¿cómo le doy formato? En este caso le voy a retornar directamente el string. Va a ser de la librería de string, digamos, de la clase string, voy a traer el método format. Y en format primero le voy a dar una cadena de texto y luego le voy a dar los argumentos. La cadena de texto va a ser, esto es, este recibe como formato como los string del printf de C. Entonces le vamos a dar string, que es porcentaje S, porcentaje S, porcentaje S. Aquí vamos a tener un número de 9 dígitos. Y luego vamos a tener el correo que también es porcentaje S. Y aquí le vamos a dar todo lo que, todos los datos de la persona. Dis.apellido paterno, dis.apellido materno, dis.nombres. Después viene dis.teléfono, dis.email. Y nos falta el punto y coma al final. Y con este método, con los setter y getter y el constructor de la clase, tendríamos lista esta clase. Entonces, al final le voy a agregar la documentación y vamos a generar los Java Docs. Primero vamos a enfocarnos en el código, entonces esto ya está listo. Lo vamos a guardar. Nos falta la clase conexión. La clase conexión es la que va a tener finalmente la conexión a la base de datos. Entonces, vamos a, vamos a hacer la conexión a la base de datos. Lo primero, vamos a tener un atributo privado y el atributo va a ser de tipo connection. Ya, ahora, ¿de dónde sale connection? Connection viene de la librería que viene de Java, SQL Connection. Esto lo incluye Java. Si nosotros apretamos Alt Enter en NetBeans, en una clase que no conocemos pero que está dentro de los packages disponibles en el programa, en NetBeans nos va a sugerir automáticamente la importación. En este caso vamos a importar esto de esta librería y esto va a representar la conexión. Entonces le voy a poner de nombre conexión. Esto va a representar la conexión a la base de datos. Y vamos a generar el constructor public conexión, perdón. Ahora, ¿qué vamos a recibir en nuestro constructor? Nosotros necesitamos recibir el host, que después les voy a explicar qué es. Vamos a recibir la base de datos, BD. Vamos a recibir el usuario y la contraseña. Ahora,
conexión a la base de datos por Java a través de la librería se hace a través de un string que tiene ciertas características. Entonces vamos a usar el mismo concepto que usamos en Persona para hacer la impresión, pero en este caso vamos a concatenar ciertas cadenas de caracteres para que tengan un formato determinado que nos va a permitir hacer la conexión a la base de datos. Entonces vamos a poner un string, le vamos a poner de nombre URL es igual a string.format y de nuevo, primero la cadena de texto y después los argumentos. ¿Qué cadena de texto es? JDBC, dos puntos, MySQL, dos puntos, slash. Aquí va el host, porcentaje S, slash y la base de datos, porcentaje S. Entonces lo primero sería el host, que lo recibimos tal cual, y lo siguiente sería la base de datos. Ya tenemos nuestra URL de conexión. Y ahora, a this.conexión, que es lo que tenemos aquí, es igual a driver manager, que también es una utilidad que no tenemos importada, pero si apretamos Alt Enter nos aparece que la podemos importar de Java SQL también. De aquí vamos a traer el método getConnection, le vamos a pasar la URL, le vamos a pasar el usuario de la base de datos y la contraseña de la base de datos. Este método es el que finalmente va a realizar la conexión a la base de datos. Y esa conexión va a ser almacenada en este objeto de tipo conexión a través de su atributo privado. Ahora, si se fijan aquí me tira un error. ¿Qué representa este error? El error es porque este tipo de conexión nos puede traer algún tipo de error. O sea, tenemos que manejar excepciones, tenemos que manejar los potenciales errores que pueden haber en la conexión. En este caso, yo le voy a poner el constructor throws SQL exception, que también es una clase que no tenemos, pero podemos importar de la librería Java SQL. Si nosotros ponemos esa línea de código, el error se va y nosotros podemos efectivamente efectuar la conexión a la base de datos sin problema. Este código, si se fijan, es bien genérico, o sea, el constructor me va a recibir todos los datos. Yo puedo poner cualquier credencial de base de datos y podría realizar la conexión exitosamente sin problema. Tenemos un atributo privado, por lo tanto nos conviene tener un getter. En este caso no nos conviene tener un setter porque, bueno, nos conviene que la conexión se realice una vez que se construye el objeto y no después, sino que se realice una sola vez. Sin necesidad no tenemos la necesidad de modificar ese valor, digamos. Así que insert code, vamos a tener un getter para obtener la conexión. Lo genera automáticamente NetBeans. Y con estas líneas de código nosotros ya debiésemos tener la conexión a la base de datos de forma exitosa. Yo este proyecto lo voy a estar subiendo. Les voy a dejar en la descripción del video un link con el proyecto subido a GitHub, porque también vamos a hacer eso después. Vamos a subir el proyecto a GitHub usando la herramienta de GitHub Desktop para ir practicando. Y Y eso, entonces van a tener acceso al código. Este código lo pueden reutilizar en su proyecto. La idea es que lo adapten obviamente a las necesidades de su proyecto, a las clases que van a utilizar. Pero yo aquí voy a tratar de hacerlo lo más genérico posible. Espero que queden como bien claras las instrucciones para hacer la base de datos primero y después efectuar la conexión. Eso es como la primera parte de la conexión a la base de datos. Ya tenemos la conexión, nosotros ya podríamos llamar a la colección de personas en la base de datos y podríamos hacer las pruebas, pero primero me gustaría explicarle dos cosas que tienen que ver con la conexión a la base de datos y cómo efectúa los llamados
Sí, los llamados a la base de datos y de qué forma nosotros podemos obtener resultados y sacar conclusiones respecto a esos resultados. También es importante entender los conceptos de CRUD, ya que es crear, leer, actualizar y eliminar, ya que son como las operaciones básicas que nosotros tenemos que manejar en una base de datos. Entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones, en esta clase conexión nos conviene crear dos métodos, un método público, bueno, ambos públicos. Este va a retornar un entero y le vamos a poner como nombre execute update o ejecuta una actualización. ¿Qué va a recibir como parámetro? Va a recibir un objeto de tipo prepared statement. Lo vamos a importar. Esto está en la misma librería, Java SQL. De hecho, estamos importando varios de la misma librería, así que vamos a usar un truco. Vamos a borrar todo y aquí vamos a poner un asterisco. Quiere decir de que estamos importando todo de esa librería. A este le vamos a poner nombre PS y vamos a escribir en este método. Si se fijan en el nombre, ejecutar actualización este método nos va a servir para ejecutar una actualización en la base de datos. Una actualización a los datos puede implicar el insertar un nuevo dato, el eliminar un dato o el actualizar algunos datos. Entonces, teniendo en cuenta eso, este método nos va a servir para eso. ¿Y por qué recibe un entero? Porque nosotros le vamos a devolver la cantidad de filas de las tablas que fueron modificadas a través de nuestra consulta. Eso representa ese número entero que nosotros vamos a retornar. Entonces nosotros podemos retornar simplemente aquí ps.executeUpdate, que va a ejecutar la actualización en la base de datos de lo que reciba, porque nosotros aquí vamos a recibir todo, vamos a recibir tanto el nombre de la tabla, vamos a recibir los datos que queremos modificar y vamos a recibir, bueno, todo. Vamos a, a recibir toda la consulta SQL a través de este tipo de objetos. Ahora, me tira un error aquí. El error tiene que ver, si nosotros ponemos acá, con el manejo de errores, con excepciones. Por lo tanto, nosotros podemos usar un try catch. El try catch lo que va a hacer es obtener algún error si es que pasa y podemos ejecutar código dependiendo de si el error está ocurriendo o no. En este caso, NetBeans me genera automáticamente ese código que es lo que se va a ejecutar en caso de que la conexión a la base de datos tenga algún problema. Nosotros vamos a retornar que se ejecute esa consulta, si no, por consola nos va a mostrar el error. Y en caso de que no se ejecute nada, vamos a retornar 0, que va a hacer que ninguna fila fue afectada. En el caso de éxito, vamos a retornar el mismo valor que nos dé este mismo método. Y el otro método que necesitamos es para obtener datos, para leer datos en la base de datos y para obtenerlos. Para esto vamos a generar este método que vamos a retornar un objeto de tipo result_set, que también, si no me equivoco, está aquí en la librería, así que debiese estar importado. Y a este le vamos a poner nombre execute select. ¿Qué select vamos a hacer de una tabla en específico? Entonces, usando el mismo concepto de acá, vamos a crear una consulta SQL
usando string.format y la consulta va a ser select asterisco from y la tabla que vamos a recibir como parámetro, por lo tanto porcentaje S, y aquí le damos la tabla. Luego, lo único que nos queda es ejecutar la consulta a la base de datos. Eso lo hacemos con statement. Acá creamos un statement. Esto también está en la librería Java SQL, entonces también está importado. Y vamos a crear un nuevo statement con this.conexión.createStatement. Con esto estamos generando como una consulta. Y vamos a retornar statement.execute query. Y en query le vamos a dar el string de SQL que creamos aquí arriba. Ahora, me está tirando un error. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta el error de tipo SQL. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a usar un try catch. Y en caso de que no tenga éxito, retornamos no. Ahora no sé, este error. Voy a investigar de qué se trata. Y ahí sí está solucionado. Entonces tenemos los dos métodos que son necesarios para hacer las consultas a la base de datos. Y también tenemos la conexión a la base de datos hecha. Nos faltaría entonces, según esto, vamos a guardar los datos, la persona BD, que representa la conexión a la base de datos de personas y va a manejar la colección de personas. Entonces, lo primero que necesita esta clase es un atributo privado de tipo conexión. Le vamos a poner de nombre conexión. Vamos a poner el constructor persona BD sin ningún atributo. Y aquí vamos a hacer un this conexión es igual a new conexión. Y aquí le vamos a dar los datos de la base de datos para efectuar la conexión. ¿Qué datos me pide? Revisemos. Conexión me pide host, la base de datos, el usuario y la contraseña. Mi host por champ va a ser localhost. Si ustedes están usando champ, tienen que copiar y pegar estos mismos datos. La base de datos tiene un nombre, le vamos a poner aquí testdb. 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 El usuario es root y la contraseña es un string vacío. Ahora, esto me está tirando un error porque no estoy manejando los posibles errores. Si vemos aquí el constructor dice throws SQL exception, y eso quiere decir de que el hacer un nuevo objeto de este tipo me puede generar un error. Entonces aquí sí podemos usar el try catch y simplemente manejamos el error de esta forma. NetBeans lo genera automáticamente. Ahora, ¿cómo podemos manejar los datos de utilizando ciertas colecciones? Les voy a aprovechar de hacer un repaso de las colecciones de datos
En este caso, esta clase lo que tiene que manejar son estos métodos de CRUD que son los básicos: el obtener, el crear, el actualizar y el eliminar datos. Entonces yo tengo un código que está preparado, lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí y se los voy a explicar. Utilizando ese código vamos a crear el método main, vamos a correr el programa y vamos a ver cómo más o menos funciona la lógica de este sistema. Entonces voy a pausar la grabación del video, voy a copiar y voy a pegar el código que tengo preparado. Ya, entonces ahora ya tenemos los métodos disponibles de los que les conversaba, que tienen que ver con los conceptos de CRUD: crear, leer, actualizar y eliminar datos. En este caso tenemos un método que va a obtener un tree map de personas. String va a representar el root de la persona, ¿ya? Porque esa es la clave primaria, de hecho, de la base de datos y es el dato que nunca se repite. Vamos a tener, según el root, vamos a obtener personas, y esto lo va a obtener directamente de la base de datos. ¿Cómo lo va a obtener? Con result set podemos ejecutar el select de personas dentro de la base de datos y mediante un try catch ejecuta según el resultado, eh, agrega las personas al tree map que generamos al principio. Si se fijan, aquí lo generamos vacío y aquí va a iterar según los resultados de la base de datos, va a crear una nueva persona con estos atributos. El result set podemos considerarlo como el conjunto de la solución que obtengo de la base de datos. Este método next lo que me indica es si es que todavía hay datos por iterar, porque este es un iterador, digamos, me permite hacer un while mientras existan datos y voy a ir fila por fila revisando los datos. Y RS en cada momento va a representar uno de los datos, por lo tanto puedo obtener el dato de la tabla, de la columna, según el nombre de la columna. Y ese nombre se lo doy como string. Este nombre tiene que concordar con el de la base de datos. Por ejemplo, si pido root, tiene que ser el mismo: root, nombres, apellido, guión bajo, paterno. Y si se fijan aquí, mantengo ese mismo formato. Y así obtengo los datos de la base de datos. Con el catch obtengo los posibles errores que pueden haber y retorno el tree map de personas. En el caso que quiero obtener una sola persona, hago invoco este mismo método getPersonas. Si se fijan, por eso this. Creo que hay un video en donde explico un poco qué significa this, pero como me refiero al objeto persona dd, puedo llamar algún método. En este caso llamo a este método getPersonas. Y de todas las personas obtengo una persona según el root. Y si no existe, la persona me va a devolver un null. Insert persona permite crear una nueva persona, insertar una nueva persona en la base de datos. Esto se hace con esta instrucción SQL. Y aquí nosotros vamos a insertar una persona que nos den como parámetro. Por lo tanto, nosotros ya obviamos que esos datos están revisados e insertamos un nuevo dato en la base de datos a través de statement y ejecutamos el statement con execute update, que es el método que tiene la clase de conexión. Update persona nos permite actualizar un dato de la base de datos, en donde el root es el dato que se busca, que no se puede cambiar, digamos, que siempre se va a mantener en la base de datos. Va a ser, en base a ese dato yo voy a buscar el dato en la tabla. Y aquí voy a cambiar todos los datos, ¿ya? Básicamente. Y en delete persona, también en base al root, de hecho lo recibo como parámetro, voy a obtener la persona, si es que existe. Si es que no existe, retorno null. Y si es que existe en la base de datos, la voy a eliminar con esta instrucción SQL, utilizando el root. Y voy a retornar, en caso de que se elimine efectivamente la persona de la base de datos, voy a retornar la persona eliminada. Y en caso de que haya algún error, no voy a retornar null. Y eso básicamente, estos son los métodos que me permite trabajar con colecciones de datos, trabajar con conexiones también a la base de datos MySQL. Aquí está preparado el método main que me va a permitir
revisar estos datos. Este método main está hecho al principio para leer los datos y para mostrarlos por pantalla. Entonces, si yo ejecuto este método main y está todo bien, me debiese mostrar por pantalla las personas que están almacenadas en la base de datos que está montada en Champ. Y ahí ya se muestra la ejecución correcta, me da los nombres, número de teléfono y correo electrónico de todas las personas que están almacenadas en la base de datos. Este video igual se está haciendo un poco largo, así que voy a dejar esta, al menos, esta parte hasta aquí. Esta lo voy a dejar como primera parte de conexión a la base de datos. Voy a dejar marcas de tiempo igual en el video para que puedan acceder a ciertas partes que les sean como más de utilidad, si es que ya tienen más o menos avanzado y quieren evitarse como la parte inicial y quieren entrar como en lo más complejo. Con esto ya está hecha la conexión a la base de datos. Si se fijan, ya estamos leyendo. De hecho, voy a hacer algo. Por ejemplo, voy a borrar uno. Ahora ya no tengo 5, tengo 4. Eso es en la base de datos, por eso tengo el PHP Si yo ejecuto este programa de nuevo, debiese mostrarme solo 4, los 4 que están actualmente en la base de datos. No se ve ninguno más. Efectivamente tenemos los 4 datos, no tenemos los 5. Entonces la conexión ya está hecha. Nosotros estamos leyendo datos. eh, Nosotros ya tenemos también los métodos listos para hacer modificaciones, para obtener personas, para insertar personas, para eliminar personas. Y eso lo voy a dejar para otro video, pero también puede quedar como desafío personal crear los métodos necesarios o hacer un programa de ejemplo en donde podamos insertar un nuevo dato, podamos actualizar un dato ya existente o podamos eliminar un dato a través de nuestro programa. Queda pendiente entonces el tema de terminar el CRUD, como les indicaba, el tema de los Java Docs, subir este repositorio a GitHub y que quede disponible para que ustedes puedan editarlo, puedan modificarlo o puedan usarlo en su proyecto y adaptarlo a sus necesidades. Así que eso, quedan a la espera de este video, yo lo voy a estar haciendo próximamente y con eso quedamos como listos con la conexión a base de datos y después voy a ir viendo qué videos puedo hacerles para facilitarles el trabajo en lo que es el proyecto. Así que eso, que estén bien. Cualquier consulta, mandan un correo o por Discord, ahí me hablan, no tengo ningún problema. Nos vemos, cuídense.